Hola, ¿qué tal, mi querido amigo y amiga, mi hermano, mi hermana? Dios te bendiga. Una vez más estoy por acá contento y feliz y agradecido al Señor por su bondad, por su cuidado, por toda la provisión que el Señor día a día nos da. Él, el que nos sostiene, el que nos provee, el que nos cuida, el que nos consuela, el que nos muestra su amor, su paz, aún en medio de los momentos difíciles. A Él toda la gloria, toda la honra. Deseo que Dios esté ocupando el lugar primordial en tu vida y que todo lo esté sometiendo a su voluntad, a aquel que conoce el fin desde el principio, a aquel que nos revela su voluntad a través de su palabra, ¿ok? Acá el Señor nos muestra el camino hacia el Padre. Aquí se nos muestra en la palabra de Dios el carácter del Señor y todo el plan de salvación para un mundo en decadencia. Así que yo te invito a que puedas ir a la fuente de la verdad, que puedas, pues, si te ha tocado recibir estos segmentos de estudio que presento cada semana, bueno, que sean de provecho para tu vida y que puedas también bendecir la vida de otras personas con este estudio. Siempre me coloco de rodillas acá en mi Betel. Este es mi Betel, este es mi cuarto de guerra, donde estoy acá, donde me encomiendo al Señor a cada rato, sobre todo en las mañanas. Y siempre le pido a Dios, como lo acabo de hacer antes de presentarme acá delante de ti, que me dé sabiduría, que permita que esta palabra primero llegue a mi corazón, a mi vida, impacte mi vida, transforme mi vida, consuele mi corazón y que lo pueda entonces transmitir con su unción y revestido del poder de su Santo Espíritu. Voy a compartir con ustedes una lección más de este estudio que, como dijimos, es las cartas a los Corintios, dos cartas entre las que Pablo escribió, pero están compiladas acá en el canon bíblico. Tenemos acá una carta que estamos estudiando y luego una segunda carta. Y para la lección de esta semana, que es la lección número 4, se titula El pecado en la iglesia. Y mira que es una lección importante, importantísima, como todas las lecciones. Tenemos un texto bíblico que es muy conocido por todos nosotros, por todo aquel que estudia la palabra, que lo encontramos en 1 Corintios 6, 19 y 20. Y dice, ¿no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, que tienen de Dios y que no son sus propios dueños? Porque han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Wow. Entonces acá, cuando nosotros analizamos el concepto o el contexto dentro del cual Pablo dijo estas palabras, o este llamado, les está diciendo, ustedes al parecer han olvidado que ustedes no son dueños de sí mismos. Es decir, la Biblia declara claramente que tenemos que escoger a quién perteneceremos. O pertenecemos a Dios, recogemos con Él, o pertenecemos al enemigo y nos asociamos con Él. Ahora, Pablo aquí le está hablando a una iglesia que había aceptado pertenecer a Cristo y entregar toda su vida a Cristo, entendiendo que cuando Él es el soberano, lo que yo tengo, lo que yo soy, no es mío, no me pertenece a mí, sino que le pertenece al Señor, y con cada cosa yo debo honrarle a Él. Todo lo que yo hago debe tener entonces la motivación de hacerlo todo para la gloria de Dios, como lo dice la palabra.
Al parecer acá en la iglesia de Corinto, ellos habían olvidado que su cuerpo era templo del Espíritu Santo, es morada de Dios. Y que el Señor había dicho que Él no daría por inocente a aquel que destruyera su templo, refiriéndose a nuestro cuerpo. Y esto estaba relacionado con el conflicto que vamos a mencionar en este estudio. Y a la luz de este conflicto, obviamente, esto va a traer lecciones importantísimas para nosotros, porque nos da lecciones de cómo nosotros debemos tratar con el pecado, con el pecador, evidentemente partiendo de una premisa de que tú y yo somos el primero de ellos. Es decir, no somos mejor que los demás, también somos pecadores y estamos necesitados de la gracia y el perdón divino. Ahora, cuando hablamos del pecado que mora en la iglesia, ¿es el pecado que mora en quién? ¿En las paredes de la iglesia? ¿Ah? ¿En el edificio o en quienes somos la iglesia? Nosotros somos la iglesia, nosotros conformamos la iglesia y evidentemente se está refiriendo al pecado que mora en nosotros y en este caso esta reprimenda, esta exhortación que Pablo presenta tiene que ver con un gran problema relacionado con la inmoralidad, ¿ok? Y acciones y comportamientos inmorales que se estaban presentando entre los miembros de la iglesia, los cuales incluso eran prácticas inmorales relacionadas con la sexualidad que eran terribles y que incluso eran escandalosas para las personas que ni siquiera pertenecían a la iglesia. Cosas que en el mundo como tal no era cotidiano verlo y que aún a los del mundo esto les escandalizaba. Imagínense que esto estuviera pasando dentro de la iglesia y estuviese siendo practicado por personas que han sido llamadas por el Señor para tener una conducta que sirva como referente para la sociedad. Ahora, ¿dónde está el problema del pecado? O sea, acá en este texto es muy importante porque el llamado es a que nosotros debemos glorificar al Señor con, dice acá, con nuestro espíritu y con nuestro cuerpo. Es decir, hay una sociedad y cuando hablamos del espíritu, cuando hablamos del corazón, evidentemente es con nuestra mente, con lo que profesamos y también con lo que se exterioriza. Queriendo decir con esto de que debe haber una coherencia y no una dicotomía, porque esto hace mucho daño cuando lo que yo hago dista mucho de lo que yo predico, ¿ok? Y es precisamente lo que había venido ocurriendo. El pecado, dice la Escritura, nace en la mente. Ahí donde se fragua absolutamente todo, incluso lo bueno y lo malo. Refiriéndome a lo malo, los homicidios, el adulterio, todo el robo, todo nace en la mente, se va cocinando en la mente, se va planificando y dice que cuando después el pecado es concebido, entonces da a luz, ¿qué cosa? Los actos pecaminosos que nosotros podemos ver y podemos practicar. Pero ya había iniciado evidentemente, ¿dónde? En la mente. Es por eso que el Señor dice, bueno, sabemos que cometer adulterio está mal, fornicar está mal. Pero yo digo, dijo Jesús, que si alguno mira una mujer y la codicia en su mente, ya adulteró, ya fornicó con ella. Evidentemente porque allí nace el pecado. Claro está, no diga usted entonces, bueno, que porque ya lo imaginé y llegó a mi mente y ya pequé, da igual que yo voy a ir a materializar y a practicar el pecado. Claro que no. Usted se debe arrepentir por ese pensamiento lujurioso o de envidia o de cualquier tipo, pero no por eso usted lo va a materializar. Usted puede pensar algo mal contra una persona que le ha hecho algo y desearía en su mente a lo mejor ir y darle una bofetada, pero no por eso, como ya lo pensó, en su mente lo va a ir a hacer, porque ir y hacerlo, ¿qué haría? Bueno,
intensificaría lo que es el pecado y habría entonces ya consecuencias, ¿ok? Que van a tener obviamente una afectación frente a terceros. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en que yo debo cuidar mi mente. Yo debo cuidar mi mente. Todo es el filtro. Debo cuidar las avenidas del alma. Dependiendo de con qué yo lo alimente, de allí entonces se va a traducir lo que yo voy a decir. De la abundancia del corazón habla la boca. La iglesia de Corinto se había dejado entonces influenciar por la sociedad. Y en todo este sentido, ellos habían llegado a filtrar cosas en su mente que habían estado minando las buenas costumbres y su mente y su voluntad. ¿Por qué? Porque empezaron a imitar el ejemplo de la sociedad circundante a tal punto de que ellos llegaron a hacer cosas peores que las que ellos habían contemplado. Es por eso que la palabra de Dios dice con tanta coherencia: aquel que conoce la verdad, aparte de que va a tener mayor responsabilidad frente a aquel que no conoce la verdad, ¿ok? Por eso es que vamos a ser juzgados de acuerdo a la luz que hemos recibido. Pero aquel que ha conocido la verdad se resiste a vivir en concordancia con la verdad, a resistir el llamado del Espíritu Santo, conoce y se aparta, dice la Escritura, su estado pasa a ser peor que el inicial. Su estado postrero pasa a ser peor que su primer estado cuando llegó y recibió a Cristo o antes de recibir a Cristo. Entonces es el tema que vamos a tratar en esta semana, donde en la primera sección se nos habla acerca de esto que mencioné. No puede haber una disonancia entre la fe y la práctica. Debe haber una concordancia, ¿ok? Porque debe haber una coherencia, debe haber una armonía entre lo que yo creo, lo que yo profeso y lo que yo practico. Entonces, después de comprender que la batalla del pecado comienza en nuestro corazón, y cuando hablamos del corazón se refiere a la mente y empieza en nuestra mente, él ahora nos lleva, el apóstol Pablo, a una realidad inevitable. Aquello que llena nuestro interior va a terminar, ¿qué cosa? Va a terminar reflejando y definiendo nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque es que no puede haber una fe genuina si poco a poco mi vida o mi mente se va transformando y se va alimentando evidentemente de la palabra del Señor. Del escrito está, porque ahí está la regla. Hijitos míos, estas cosas te he escrito pues para que vivas bien, para que te vaya bien. Entonces en Corinto existía un terrible caso o casos, pero hace referencia en particular de una persona que estaba cayendo en un terrible caso de inmoralidad. Como ya dije, que ni siquiera en su tiempo era común, era un escándalo aún para la sociedad en general. Sin embargo, Pablo, lo que más le indignó del pecado de esta persona fue también la actitud de la iglesia, que lo estaba tolerando. Lo estaba tolerando, pues incluso se estaba sintiendo cómodo con esta situación. Al parecer se estaba hablando de una situación o una práctica de incesto dentro de algún miembro de la iglesia. Entonces, evidentemente, pues, ¿por qué no se estaba tratando este asunto? Puede ser que la persona tenía X posición o estatus, no sé si económico o social, de antigüedad, no lo sé, no sé detalle específicamente, pero le voy a decir algo. En ese sentido, no debe haber diferencia en cómo se trata, pues, una situación irregular de un miembro frente a otro. No se puede disculpar la acción que alguien hace, la práctica que alguien está llevando a cabo, se está exteriorizando, y entonces al otro que hace lo mismo lo voy a tratar distinto. Allí ya hay una incoherencia, ¿ok? Allí no hay una armonía, ahí no hay una equidad. Entonces, en este caso, el desafío
que había en Corinto en ese momento lo sigue habiendo hoy. Es decir, la salvación es individual. Cada quien es dueño de su salvación. Yo no estoy aquí, ni la iglesia ni siquiera está aquí para nosotros ponernos como sentirnos superiores a los demás y yo ser quien condene el pecado de los demás. Como quien dice, ¿cómo vamos a hacer eso si yo soy el primero de los pecadores, como lo dije al principio? Pero si hemos decidido formar parte de una comunidad cristiana, pertenecemos a una comunidad cristiana, es decir, usted y yo podemos vivir como nos dé la gana. La misma Biblia dice, haga lo que quiera y punto. Allá usted, dice la palabra del Señor. Todo lo que yo quiera hacer me es lícito, pero, bueno, después acuérdese que van a venir las consecuencias. Pero cuando yo soy parte de una comunidad, cuando yo soy miembro de una comunidad cristiana o miembro de una sociedad, ¿quién no es miembro de algo? Usted pertenece a un hogar. Si usted pertenece a un hogar, usted no puede hacer lo que le dé la gana. Hay reglas en el hogar que desde el padre, la madre y el hijo y todos los que componen esta sociedad familiar, yo la debo respetar, ¿sí o no? Si yo pertenezco a una comunidad, yo vivo aquí en una comunidad, en un urbanismo, donde yo tengo que respetar la comunidad, las reglas de la comunidad. Yo no puedo aquí cambiar el diseño del exterior de mi casa. Tengo que pedir permiso para ver si cumple con los parámetros establecidos por el urbanismo, por el comité que rige todo esto, porque ni siquiera yo acá en mi propia casa puedo hacer lo que yo quiera. ¿Ok? A lo interno está bien, sí. Dentro de mi casa puedo poner lo que yo quiera y la puedo pintar del color que sea. Afuera tengo que conservar el diseño porque se quiere que haya una armonía en todo el urbanismo. ¿Sí? Entonces, ¿sabes qué? Usted puede hacer con su vida lo que usted quiera. Yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Pero hay una parte que genera una afectación cuando la práctica o el pecado va a traer que daños colaterales. Va a dañar la imagen, ¿ok?, de mi familia, de mi casa, del urbanismo, de la iglesia, de la sociedad, y evidentemente allí tiene que entrar una manera de cómo tratar esta irregularidad. Entonces en la iglesia hay que tratar los conflictos y las situaciones que se presentan, claro que hay que tratarlos. Y si usted pues cree que no, que yo puedo hacer lo que yo quiera, bueno, mire, no le estamos echando de la iglesia, no somos quién, pero hay ciertos aspectos donde usted se tiene que conformar con lo que acá hemos decidido hacer, que no he sido yo ni nada. Intentamos hacer todo a la luz de la palabra del Señor. Entonces, el punto acá es cómo se tiene que tratar este tipo de situaciones cuando se presenta. En este caso, como dije, no era un asunto menor. Era un asunto que se estaba exteriorizando. Era un asunto que estaba generando una susceptibilidad interna y externa. Porque los demás veían, wow, pero ¿cómo es posible que esta persona que pertenece a esta iglesia de Corinto vea cómo vive? Esto está debilitando entonces la confianza, evidentemente, en la fe, en la palabra de Dios y evidentemente en la iglesia que está puesta allí, lo hemos dicho, como el diseño del Señor para proclamar el evangelio. Entonces, esto era lo que estaba pasando allí. Y entonces allí lo que Pablo intenta, o en la lección intenta mencionar, es cómo nosotros debemos tratar este tipo de conflicto. ¿Cómo podemos solucionar esto sin nosotros sentirnos superior a los demás? ¿Qué lugar ocupa lo que sería la parte de la disciplina eclesiástica que pasa a ser necesario? Como lo he dicho, yo acabo de resolver un problema ayer con el urbanismo. Habían allí unos cargos que me estaban haciendo. En una oportunidad me llegó un cargo porque yo debía, después de que el aseo se lleva los botes de basura, yo no lo podía dejar allí un día, 2 días. Yo los tenía que recoger ese mismo día. La verdad, yo no sabía. A veces uno llegaba tarde trabajando todo el día. Luego entonces me llegó una notificación de que tengo una multa, como ya les dije, y tuve que llamar. Oye, es que no sabía, esto es nuevo, yo estoy aquí llegando. Sí, se me disculpó, se me perdonó, se me dio un aviso, un llamado de atención, pero yo lo tuve que corregir.
Entonces, ¿cómo se puede lidiar con este tipo de situaciones? ¿Cuál es el espíritu que tiene que haber entre, pues, los que conformamos parte de esta comunidad? Puedo decir, bueno, ¿y cuál es el problema? Yo hago y yo vivo como me dé la gana. Ya le dije, a lo interno sí lo puede hacer. Pero cuando usted forma parte de la comunidad, usted tiene que entender, ¿sí? De que, mire, incluso hay cosas que en sí misma puede ser que no sea pecado. Pero como dice la palabra del Señor, si esto que tú haces puede servir como piedra de tropiezo para otro que es más débil en la fe, abstente, evita hacerlo, ¿sí? Es una cosa menor, pero yo a veces tengo que, bueno, sacrificar ciertas preferencias para mantener la armonía, porque lo que a mí me parece como normal, a lo mejor al otro no, y entonces yo debo doblegarme, ¿ok? Hasta cierto punto, bueno, ¿para qué? Para no crear ese tipo de afectaciones. Entonces allí dice cómo se puede lidiar con ese tipo de escándalo. Después de decirnos que tiene que haber entonces una coherencia en lugar de una disonancia. Aquí parece un trato, wow, duro. Y yo quiero aclarar algo. Cuando nosotros intentamos dar una interpretación, digamos, tan literal o una forma tan literal de cómo en su momento se manejaron las cosas en el pasado y cómo hoy se deben manejar, hay que tener cierto cuidado. Porque hay aspectos de fondo y principios inalienables que se deben mantener sí o sí. Pero hay aspectos de forma en cuanto a lo que yo practico o cómo se trata con algunos asuntos que con el tiempo pueden haber cambiado y tengo que tener un poco de cuidado. ¿Ok? Sin que se viole el principio fundamental. Entonces acá, cuando leemos 1 Corintios 5 del 1 al 13, lo voy a desglosar, no lo voy a leer todo, pero básicamente acá dice que este hombre incestuoso, en el versículo 2 del capítulo 5, Pablo dice, ese hombre debe ser expulsado, ¿sí? Debe ser juzgado. Dice en el versículo 3, debe ser entregado a Satanás, versículo 5, y debe ser quitado de entre ellos, versículo 13. Y a los miembros de la iglesia se le dijo, por favor, eviten asociarse con estas personas. Y ni siquiera, por favor, coman con él. ¿Ok? Fuerte, ¿no? Fuerte. Y entonces allí decimos, wow, pero así debemos tratar al pecador. Bueno, yo te voy a decir lo que yo creo, ¿no? No necesariamente, pero sí lo trato de decir a la luz de la palabra del Señor. Va a depender de qué se esté tratando. Va a depender de cuánto esto haya demorado y qué canales se hayan agotado. Porque la misma palabra de Dios dice que si un hermano tiene algo en contra tuya, ve y trata de resolverlo pues con él mismo, ¿sí? ¿Ok? Y luego entonces, si él no te hace caso y no lo logras resolver, ve y busca un testigo que te acompañe. Mira, quiero dejar constancia, esto está pasando con este hermano, pero él no me quiere. Oye, dile, quiero que sepa. Y sí, y si aún no, entonces puedes llevarlo entonces a la iglesia. Y si él no quiere, bueno, entrégalo a las autoridades y listo. De eso vamos a hablar un poquito más, ¿ok? A continuación. Ahora, entonces acá, en la siguiente parte que habla acerca de la identidad de la iglesia y cómo podemos protegerla. Pero me estoy adelantando porque tiene que ver con esta primera parte. Ahora, tiene que ver entonces todos estos factores. ¿A qué práctica o a qué situación y a qué irregularidad nos estamos refiriendo? Aquí no era un pecado menor. Estamos hablando de incesto de miembros de la iglesia que estaban practicando y que la iglesia estaba tranquila y estaba conviviendo con esto y no estaba tomando ninguna medida. ¿Ok? Y al parecer, como ya dije, se estaba haciendo como una sección de personas, favoreciendo a esta persona por quién sabe qué clase de nivel o estatus esta persona tenía. Y como dije, esto no puede ser. Entonces, acá suena duro. Suena duro. Ahora, tenemos que contextualizar esto e irnos a la época. Los tiempos han cambiado. Yo tampoco puedo venir y prohibirle la entrada a una persona a la iglesia, porque hoy por hoy vivimos en una sociedad donde las leyes también han cambiado
y donde pues perfectamente la persona puede venir y puede denunciarnos. Yo no le puedo prohibir a una persona que venga y entre a la iglesia. Incluso, mire, aunque suene difícil, y acá en este país donde estamos, a veces no es fácil ni siquiera tomar medidas disciplinarias para con algunos miembros, porque créame que pues fácilmente la persona podría tomar una acción legal en contra de la organización. Entonces, ha cambiado un tanto las cosas para con nuestra realidad y dependiendo de en qué país nos encontremos. Claro que sí. Entonces yo tampoco puedo seguir al pie de la letra lo que acá se hizo en ese momento y además tengo que ver entre líneas qué significaba y qué fue entonces lo que allí Pablo quiso decir. Fíjate tú cómo es. Dice acá que se ha quitado entre ustedes en ese primer versículo. Y sí, eso se refiere a que tiene que haber una disciplina eclesiástica. La Biblia habla acerca de una disciplina eclesiástica. Nosotros creemos en ella, como ya dije, como lo hay en el urbanismo, como lo hay en cualquier otro lugar, como lo hay en una institución educativa, en una escuela, hay medidas disciplinarias, pues también lo hay en la iglesia. Y sí, es una disciplina eclesiástica. La persona tiene que ser desincorporada de sus responsabilidades, de su actuación, de su ministración, pero en ningún momento nosotros le vamos a prohibir la entrada de esa persona a la iglesia. Y allí que se ha quitado se refiere a la disciplina eclesiástica con la que estamos totalmente de acuerdo, sin hacer acepción de personas. El segundo, entreguen al tal a Satanás. ¡Wow! Suena duro. Suena duro. ¿Cómo es eso? Entreguen al tal a Satanás. Entonces, ¿qué ocurre? Significa que como se agotaron todas las vías, a esta persona se les llamó, se les habló, se les dio tiempo, se les alertó, se les hizo un llamado, se les dijo, mire, vamos a tener que tomar tal medida, esto no está bien, se les mostró el escrito está, y las personas sencillamente no quisieron. Llega un punto cuando dice acá, entréguenle a Satanás. Esta expresión significa simplemente bueno, vamos a permitirle que ellos cosechen el fruto de su propia siembra, pues. Vamos, no hay más nada que hacer. Entréguenlo a Satanás, deje que entonces él pues haga lo que sea. Y si él ha decidido, como quien dice, entregarse a Satanás, pues déjelo, pues. Deje que Satanás se lo lleve. A eso se refiere esa parte que dice allí. Y luego dice, no se asocien con esta persona. No se asocien. Y dice, ni coman. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, fíjate, nosotros decimos, wow, nosotros debemos, a aquel que llegue, aunque esté cometiendo algún pecado, tenga una forma de vida que no corresponde al escrito está, usted lo debe, oye, abrazar, lo debe cuidar, lo debe, pero como digo, tenemos que tener en cuenta el aspecto cultural y en aquel entonces el tema de comer con una persona no era cualquier cosa. No era cualquier cosa. Esta parte del comer con la persona significaba que la persona no compartía la comida con cualquiera, sino que el compartir la comida, el yo invitarte a la casa, esto tenía que ver con que yo comparto tus valores. Por eso es que dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, vamos a compartir nuestros propios valores. Me estás dejando entrar a tu vida. Me has aceptado como tu salvador. ¿Sí me entiende? Por eso se menciona de esa manera. El comer tenía una connotación especial para aquel entonces. Y pues dice al final lo más importante. Todo esto que a primera instancia suena duro, suena fuerte, todo esto tenía que llevar y procurar un fin, que era a fin de que el espíritu sea salvo. Todo esto que suena duro y lo que hoy por hoy nosotros podamos hacer en un momento de tratar algún problema, de algún pecado, sin ser jueces, pero somos los que liderizan, pues el bienestar de la iglesia, la convivencia, los principios, todo tiene que llevar a un restaurar y redimir a la persona. Y Pablo dijo entonces, todo esto hay que hacerlo para que su espíritu sea salvo. Entonces la disciplina, que claro que es necesaria y que lamentablemente tenemos que participar de vez en cuando de ella,
tiene que buscar siempre como fin no señalar, no creernos mejor, no etiquetar y después esa persona para toda la vida quedó con esa mancha de pecado. No somos quién, no somos quién, cuidado con eso. Porque a veces tratamos de disculpar los pecados y ver más graves los pecados de los cuales usted no participa, pero de aquellos que usted sí participa, usted los quiere ¿cómo? Minimizar, disculpar. Entonces no somos quienes. Y todo el trato que demos tiene que ser guiado por un espíritu de redención para que esta persona o esta familia vuelva al camino correcto, a la senda de la justicia. Esa es la manera. Ahora, también, ¿por qué se hace esto? Sí, es cierto, debemos proteger la identidad de la iglesia. Cristo instituyó a la iglesia y la llama su novia, ¿sí? La cual él viene a buscar. Y siempre digo, y entre paréntesis coloco, y no es a la iglesia adventista, y no es a la bautista, y no es a la evangélica. No, 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 no. Cristo viene a buscar una iglesia que no tiene un nombre convencional como los que le hemos dado. Cristo viene a buscar a su iglesia aquellos que le aman, que le han aceptado y que va a estar integrada por personas fieles de muchas denominaciones. Eso no me corresponde a mí. Soy pastor de una iglesia, sí, pero no me creo que somos la iglesia exclusiva ni con el mensaje precisamente perfecto. No, pero estoy acá pues militando dentro de un lugar desde el cual sirvo como ventana para proclamar este evangelio, con todos los defectos que todas las iglesias tienen y que la mía tiene. Ahora, entonces, ¿qué ocurre? Claro que debo proteger la identidad de la iglesia, porque el Señor se preocupa por su iglesia. Claro, y cómo no se va a preocupar si es precisamente ese canal que él mismo diseñó para proclamar el evangelio a todo el mundo, ¿sí? Que usted lo puede hacer sin pertenecer a ninguna iglesia también. Pero evidentemente sabemos que el pertenecer a una iglesia, a una comunidad de fe, claro que evidentemente trae beneficios para su vida y para lo que usted desea hacer por el Señor. Ahora, acá se menciona el punto donde se estaba hablando en contra de algunos hermanos que estaban llevando sus diferencias a los tribunales civiles, exponiendo públicamente los conflictos que se podían resolver entre los creyentes. Y ojo, que aquí tenemos que tener un equilibrio, ¿sí? Serví durante algún corto tiempo como abogado de nuestra Unión Venezolana, ¿sí? Y bueno, como abogado precisamente tengo mi forma crítica y jurídica de ver las cosas. Por eso estudié leyes. Ahora, ¿cómo funciona esto? Acá cuando hay un desequilibrio, hay una afectación. Porque, ojo, yo debo cuidar y proteger la identidad de la iglesia. Y en sí lo que acá se está colocando en contexto es que asuntos que se podían, como le digo, resolver. Se podían resolver hablando, conversando y todo aquello. Es más, mire, dentro del principio jurídico, uno como abogado, siempre, cuando está mediando dentro de un conflicto, siempre uno como abogado sabe que la mejor solución es la mediación y la conciliación. Siempre, siempre. A veces un trato no tan bueno y un acuerdo no tan bueno y justo es preferible que llevar el asunto a las instancias gubernamentales o a los tribunales ordinarios. Es un problema. Es más, por un tema de conveniencia, de tiempo, de dinero, de ahorro, de desgaste, uno siempre le va a proponer, si eres un buen abogado, una persona que no quiere sacar partido ni aprovecharte del otro al que le quieres cobrar más y más y más honorario porque le vas a guiar en el proceso de un problema que se pudo haber conciliado, y es porque tú tienes intereses a tu favor, porque sabes que si solo vas a mediar para que haya una conciliación, vas a ganar menos dinero que si vas a acompañar a esta persona en todo un proceso que incluso desde antes ya debes saber el fin que va a tener. Eso sería ser un mal abogado. Pero si tú eres un buen abogado, casi siempre muchos de los conflictos no tienen que llegar ni siquiera a los tribunales ordinarios, porque siempre es mejor un arreglo entre las partes que llevarlo a estas instancias. Si esto opera en el mundo secular, ¿no va a operar también en la iglesia? ¿Cuál es el lugar que ocupa esto de cualquier situación? Llevarlos a las instancias civiles. Claro que no es lo ideal, porque esto va
a dañar la identidad de la iglesia. Ahora, el consejo no es que en nombre del qué dirán de la iglesia se tiene que permitir todo, ¿sí? Sino que hay cosas, como ya lo coloqué en el ejemplo anterior, que se agotan frente a conflictos personales. Habla con la persona, busca un testigo, llévalo entonces a la junta de la iglesia. Bueno, si no, entrégalo, pues ya. Hay situaciones donde, si es necesario, claro que nosotros, pues como líderes o representantes, en mi caso, jurídico de la iglesia en su momento, claro que teníamos que llevar esto a una instancia mayor. Tiene que ser así. Incluso a las autoridades, sea penales, civiles, para resolver X conflicto o tratar X irregularidad. En ese sentido hay que tener mucho cuidado porque se puede violar el principio de la equidad y la justicia en nombre de no, que nadie sepa. Porque ¿qué van a decir? Discúlpeme. Puede llegar un momento en el que esto tiene que ser necesario dependiendo de cuál sea la situación. Ya entonces avanzando para estas dos últimas partes, ¿cuál es entonces el antídoto para el problema? Estamos hablando, recuerde que el contexto es un problema de inmoralidad. Había un problema de inmoralidad tremendo, ¿sí? Y una necesidad de vivir en coherencia con lo que profesamos y de restaurar al caído. Por eso entonces allí Pablo nos lleva a la pregunta más importante de todas. ¿Cómo se puede vencer el pecado y cuál es el verdadero antídoto para la inmoralidad? Entonces, ¿qué ocurre? En Corinto se había llegado a un punto donde se pensaba que la libertad en Cristo les permitía vivir como quisieran. Incluso razonaban que así como el estómago fue hecho para la comida, el cuerpo fue hecho para satisfacer cualquier deseo sexual. 1 Corintios 6:13. Así, o sea, todo lo que me venga a la mano, coma, mi hijo, no importa. Pues el cuerpo también se dio para yo darle a él todos los placeres que él quiera y en el aspecto sexual yo le doy todo. Si tengo que practicar el incesto, si tengo que tener, pues todo tipo de irregularidad en este sentido, total, para eso se me dio el cuerpo y se me dio entonces mi sexualidad. Y resulta que no es así. Esa libertad, el Pablo responde con firmeza, esa no es la libertad del evangelio. Pues Cristo no nos libertó para seguir siendo esclavos del pecado, sino para vivir una vida nueva en Cristo. Y Pablo es categórico en esto, tanto como nosotros tenemos que serlo. Y aquí encontramos el corazón del mensaje. Pablo recuerda, ve esto, que hemos sido lavados, santificados y justificados, 1 Corintios 6:11. Que somos miembros del cuerpo de Cristo, 1 Corintios 6:15. Usted ha decidido ser miembro del cuerpo de Cristo, pues debemos ir en concordancia. Y ahí hay figuras de la Biblia donde dice, bueno, tiene que haber una coherencia en las partes de mi cuerpo, ¿sí? Una armonía, porque así Dios lo diseñó y en la iglesia también tiene que haber una armonía. En tercer lugar, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, como ya lo dijimos, 1 Corintios 6:19. Es decir, que la vida cristiana entonces no significa simplemente en evitar el pecado, sino más bien en vivir unidos a Cristo como el antídoto para yo poder vencer el pecado o incluso no llegar a practicarlo. Es decir, cuando Cristo habita en nosotros, en mi mente, nutro mi mente de Él, me asocio con Él. La comunidad cristiana me va a ayudar también para asociarme con personas que andan tras esta misma búsqueda, sirviendo al mismo Dios. Esto es parte de las cosas que me va a ayudar. Esto me va a permitir entonces ser transformado constantemente y aunque es un proceso, evidentemente voy a ser transformado como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es lo que nosotros llamamos el camino hacia la santidad. La justificación que se recibe en un día. Listo, el evangelio tiene poder de salvación, pero ese evangelio que me libera también me tiene y me puede transformar. Ha prometido transformarme, pues si alguno está en Cristo, nueva criatura tiene que ser, las cosas viejas tienen que pasar y aquí todo tiene que ser hecho nuevo y no de un día para otro. Pero yo entro en el proceso de ¿qué? De la transformación, pero una transformación que va a venir no porque tanto yo me esfuerzo, claro que me tengo que esforzar.
Pablo decía, yo someto mi cuerpo, yo lo pongo en servidumbre, no dejo que mi cuerpo haga lo que le dé la gana. Pero Pablo también llegó a un punto en que él fracasó cuando él intentó dominar su cuerpo él sin tener una comunión intensa con el Señor, porque él dijo, no entiendo lo que hago, yo sé que no debo hacer esto, pero lo hago, el querer hacer el bien está en mí, mas no el hacerlo. Uy, miserable de mí, ¿qué puedo hacer? Hasta que él entendió. Es que se trata, Pablo, es que tú te tienes que relacionar con Cristo de tal manera y estar tan unido a Él, llenar tu mente de Cristo, de la palabra, de sus promesas, porque si no, otra cosa lo va a ocupar. Y depende de lo que yo vea, de qué alimento mi mente, qué leo, qué miro, de qué nutro mi mente, en qué invierto mi tiempo, con quiénes me relaciono, amigo querido. Eso tiene una vinculación inevitable sobre cómo te vas a comportar y qué vas a hacer. Y ojo, no significa tú creerte mejor que los demás. Estás tan necesitado de la gracia divina como los demás, como el peor de los asesinos que pueda haber. Sin Cristo estamos todos perdidos, pero nosotros estamos llamados a vivir una vida distinta, porque dice la Escritura que nosotros somos cartas expedidas por Cristo que han de ser leídas por los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que glorifiquen al Señor. No para que nos glorifiquemos nosotros. ¿Ves qué coherente es la Escritura? Entonces, ¿qué ocurre? Evidentemente, el antídoto presenta aquí Pablo en cuanto a todo pecado, claro que tiene que ver con el relacionamiento que yo tengo con el Señor. La inmoralidad sexual, pues evidentemente ha dejado una huella terrible y una herida profunda en la humanidad. Detrás de la inmoralidad sexual encontramos familias destruidas, matrimonios destruidos, abuso infantil, explotación sexual, trata de personas, pornografía, violencia, infidelidad y un sinfín de vidas marcadas por el dolor. Entonces todo esto nos recuerda que el pecado siempre va a distorsionar los mejores regalos de Dios, como la sexualidad. ¿Quién colocó la sexualidad en el hombre? Nuestro Dios, como un regalo, como una fuente de placer, como una fuente de reproducción, de conformar familias y hogares, una bendición. Que el Señor dice que es dichoso el hecho sin mancilla, es maravilloso, es lindo, es hermoso. Pero el Satanás viene y lo desvirtúa. El regalo que Dios da, Él lo desvirtúa para que la bendición que Dios te da se convierta en maldición. La sexualidad fue creada por el Señor como una bendición dentro de su propósito, pero el pecado lo ha deformado hasta convertirla muchas veces en un instrumento de destrucción. Y eso siempre ocurre cuando sacamos del trono al que debe gobernar tus pensamientos y todo lo que hacemos. Llego al final porque siempre me alargo e intento y digo lo voy a hacer más cortito, pero es que se me vienen cosas a la mente que ni siquiera tenía aquí preparado en mi bosquejo. Pero bueno, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué lugar ocupa el tema entonces del matrimonio dentro de lo que se refiere, bueno, al diseño creado por Dios, el matrimonio y la soltería? ¿Quién instituyó el matrimonio? ¿Lo instituyó quién? El Señor. ¿Quién instituyó el sexo? Lo instituyó el Señor como fuente de bendición. ¿Quién instituye la soltería? Bueno, mire, la soltería no es que fue instituida por el Señor, pero pasa a ser parte de la forma de vivir de muchas personas. Y lo que queremos decir entonces es, ¿cuál es el punto importante? Yo necesariamente me debo casar. Ojalá y sí. ¿Ok? Porque sí, vamos a estar claros, va a ser una fuente de satisfacción, de complemento, pero también va a venir lleno de desafíos, vamos a estar claros. Y en ocasiones, evidentemente, existen los beneficios del matrimonio y de la unión, partiendo de lo que dice la palabra del Señor. Mejor son dos que uno. Hasta las finanzas se fortalecen cuando hay una conexión, cuando hay una unidad, cuando hay un matrimonio. Eso está demostrado. Hay del solo, que cuando tiene frío no hay quien le dé calor. Qué rico cuando tu esposita te da calor y se acurrucan juntos. Todo esto es lindo, ¿sí? Mejor son dos que uno, porque cae del solo que cuando cae no hay quien le levante.
Claro que esa sociedad, buena sociedad, claro que es mejor. Pero también hay un dicho que no está en la palabra de Dios que dice, es mejor estar solo que mal acompañado, ¿sí o no? ¿Mm? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, el matrimonio es el ideal de Dios cuando Él mismo se conforma dentro de los parámetros que Él ha establecido. Es el diseño que Él formó. Varón y hembra los creó. Es la unión matrimonial heterosexual. El Señor no creó a dos Adanes, ¿ok? Adán o Adano, no, a Eva y a Evita no. El Señor creó a Adán y a Eva, a un hombre y una mujer, y les bendijo y les unió en matrimonio, y ese matrimonio fue santificado por el Señor, que trajo su diferencia, que tenía diferencia una vez que el pecado entró. Claro que sí, es un desafío. No existe matrimonio perfecto, ¿sí? Así que entonces no le dé temor casarse. Dice la Escritura, vaya, cásense, hagan familia, construyan casas. Hay personas que hoy día dicen, no, yo mejor no me caso porque Cristo viene, Cristo está a las puertas. El día y la hora no lo sabemos. El mandato es, cásese, haga familia, formen hogares. Lo dice la palabra del Señor. Pero ¿qué si no me caso? Pablo mismo no se casó. Pablo mismo no se casó. Él sintió que el llamado de Dios era dedicarse de lleno al evangelio y a su predicación, y en su momento Dios le habrá mostrado que el tema del casarse pues iba quizás a detener esa obra especial para la cual, o limitar la obra especial para la cual Dios le había llamado, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? El matrimonio que se lleve a cabo y que todo el mundo se case dentro de los parámetros del Señor. Pero ojo, y ahí tendría que mencionar incluso aspectos sobre el divorcio, que no es el tema, pero como le digo, no por el nombre del matrimonio y estar unido de por vida a una persona, usted entonces va a aguantar un karma para toda la vida que le va a llevar a sufrir, sufrir y sufrir. Llega un punto que tiene muchos matices, muchas aristas, donde a lo mejor la mejor decisión es que la separación y quedarse solo. Entonces, sea que usted se case, que su matrimonio esté santificado por el Señor y el mismo se conforme dentro de los parámetros bíblicos. O si usted le ha tocado quedarse soltero, usted cásese con Cristo. Casado o soltero, tenemos que casarnos con Cristo. Y usted disfrute ambas cosas. Disfrute de su soltería. Disfrute ahorita que está soltero antes de casarse, porque créame, cuando se case van a venir algunos problemas. Pero si usted ha decidido permanecer soltero, usted no puede participar, evidentemente, de lo que será una relación sexual fuera del matrimonio, porque eso rompe el patrón y el diseño creado por Dios. ¿Está claro? Claro que está claro. La palabra de Dios es clara. Y yo no me quiero sentir pues dueño de la verdad ni nada, pero yo he decidido seguir un escrito, ¿sí? Y alguien puede decir, no, pero que, oye, tu fe tiene que estar anclada no en lo que tú piensas, tú quieres, a ti te provoca, hay un escrito, está. La palabra de Dios es la que revela el carácter del Padre, dan testimonio de mí, dice el Señor, y allí eso el Señor lo dejó para guiarnos y seguir. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Así que solo concluyo diciéndote que el evangelio nunca vino para destruir los maravillosos regalos de Dios, sino para restaurarlo. El pecado distorsionó, como ya dije, todo lo que Dios creó. Me refiero en este caso a la sexualidad, pero Cristo vino a devolvernos la capacidad de vivir esos dones conforme al propósito del Creador. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, si pudiera decir como conclusión de esta lección algo, es que siempre nos debe dominar el espíritu que hubo en Cristo, ¿sí? Salvar al pecador, del cual yo soy el primero. Siempre buscar la restauración, ¿sí?, del pecador, la redención, ser canales, puentes entre la persona que se ha alejado y Cristo, ¿sí? No muros, por favor, ni como persona, ni como organización, ni como iglesia. En segundo lugar, pues no podemos vencer el pecado por nosotros mismos. Y todo comienza, o todo se resuelve, o todo se va a fortalecer o a debilitar, dependiendo de qué alimentemos nuestra mente. Sometámonos al Señor.
Vamos a convivir con Él. Vamos a pasar tiempo en oración, tiempo en el estudio de la palabra, ¿sí? Porque ella es la que me va a llevar a entender cuál es el ideal de Dios y me va a dar la fortaleza para vivir en consonancia con la voluntad del Señor que está expresada en su palabra. Dios te bendiga, mi querido. Dios te guarde. De veras, ojalá y puedas compartir esta lección con alguien más. Me encantaría que si lo ves acá, algunas personas conectadas, pues te vayas allí al canal de YouTube, te suscribas, porque bueno, si hay un poco más de suscriptores y se comparte esto un poco más, tal vez esto llegue a más personas y esta bendición que viene de parte de Dios para mi vida y yo la comparto con los demás, puede llegar a más personas. Dios te bendiga. Feliz resto de semana con la bendición del Señor. Chaito.